lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:33. Le damos el buenos días a Gabriela Sommerfeld. Ella es la ministra de Relaciones Exteriores. Señora Canciller, bienvenida, buen día. ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy gracias por esta amable invitación. Muy contentos del viaje que acabamos de hacer, la misión, tanto en Austria como en Corea. Empecemos por el tema de Corea. ¿Hay fecha ya para la concreción de la firma definitiva del acuerdo comercial entre Ecuador y la República de Corea? No existe una fecha exacta, sin embargo, siempre el diálogo, la cercanía es importante. Se ha conversado con las autoridades, con el canciller particularmente, sobre la firma, en el proceso en el que se encuentra, qué es lo que se necesita. El equipo de la misión que nos acompañó pues tiene algunas cosas que va a trabajar aquí junto con los diferentes ministerios. Lo que sí hay una voluntad de acelerar el proceso y de cooperar decididamente y de forma contundente con el Ecuador, lo cual es muy bueno. ¿Qué es lo que contempla, ministra, este acuerdo y por qué traería beneficios, en este caso, para nuestro país? Bueno, primeramente, el acuerdo nos abre nuevos mercados. Hay beneficios para los productos que se exportan hacia Corea por parte del Ecuador. Los grandes ganadores va a ser el banano, va a ser el camarón, pero también hay un comercio que se va a dinamizar entre las dos economías. Hay una apertura hacia la inversión. Las empresas coreanas son gigantes. Es el ejemplo perfecto de lo que un país con una política correcta de desarrollo puede hacer en 60 años. En 60 años se convierten en una de las 15 principales economías del mundo. Y hay que ver el desarrollo que tiene, las empresas que están listas para venir, las agencias de cooperación que quieren venir. Y es una puerta, este acuerdo es un marco para permitir que esta inversión llegue. Y finalmente es el fortalecimiento institucional, particularmente de aduanas, que se tiene con Corea a través de este tratado, entre muchas otras cosas más. Eso no quiere decir que el día de hoy no se coopere. El próximo mes se estará recibiendo un buque para la Armada. En este viaje hemos recibido 300 becas para estudios de 4 años, totalmente pagados, para chicos ecuatorianos que quieran hacer su pregrado de 4 años en lo que es administración de empresa, en lo que es inteligencia artificial, en lo que es carreras tecnológicas. Y eso es bastante importante, el apoyo que nos dan, entre otros apoyos. ¿Cuál es la diferencia de lo que se podría avanzar en esta relación en la búsqueda de un acuerdo comercial definitivo con Corea respecto de la prefirma del documento? Porque este documento tiene una prefirma que fue suscrita en el gobierno, en el epílogo del gobierno del presidente Guillermo Lasso. ¿Va a haber diferencias con el documento que finalmente se pueda firmar en una fecha que todavía no está definida, ministra? A ver, lo que se firmó en ese entonces y se culminó con el análisis y las conversaciones técnicas. Ahora inició ese momento el proceso de aprobación por parte de Corea y del Ecuador. En el caso de Corea necesitaba una traducción que tomó tiempo, esa traducción ya ha sido hecha. Este rato tiene que subir al primer ministro, sube al presidente, del presidente va a la asamblea, es ratificado por la asamblea y llega al Ecuador. Nosotros, por nuestra parte... O sea, primero allá, este procedimiento es allá. Así es, ya. Así es. ¿Y acá? Y por nuestra parte, nosotros tenemos que hacer lo propio. Tiene que entrar a la Corte, tiene que entrar a la Asamblea, ser ratificado y el presidente emite el decreto, con lo cual ya se cruzan las notas verbales y es del Ministerio de Producción junto con Aduana quienes ponen la fecha para el inicio y la vigencia del acuerdo. Entonces todavía tenemos camino que recorrer y podemos dejarle dormir o podemos nosotros hacer la gestión diplomática a través de Cancillería para poder avanzar con los pasos que faltan en las diferentes instancias de los dos estados para que entre en vigencia este acuerdo. En este camino todavía por recorrer, ¿hay temas sensibles quizá que están sobre la mesa de debate? No, la parte técnica fue culminada. Había una inquietud sobre una de las industrias que va a ser consultada aquí en el Ecuador, porque quien nos acompañó fue una persona que estuvo en la negociación de este acuerdo en la parte técnica. Entonces no tenía conocimiento de que había esta inquietud por parte del Estado coreano. Creemos que está solventada. Vamos a hacer las consultas de esta semana para poder continuar adelante con las otras fases. ¿Inquietud en qué sentido, perdón?
Es en una de las industrias había un asunto que no sabía, no estaba cierta la autoridad coreana si había sido superado o no. Ok. Nosotros hemos expresado que sí, de hecho por eso ya se firma, se anuncia el cierre de las mesas técnicas y se inicia la traducción del acuerdo. Correcto. Dejemos el tema de Corea. En Austria, ¿qué fue hacer en Austria, canciller? Bueno, pero en Corea no fue solamente Ya. eso. No nos olvidemos, y después pasamos a Austria inmediatamente. En Corea se celebraba el Foro para la Democracia, en donde participaron varios países de Latinoamérica, de Europa, del Asia, Norteamérica, era un foro donde se expresaba lo que cada país piensa o actúa para fortalecimiento de la democracia versus un momento especial que está viviendo el mundo, donde hay una aceleración tecnológica, donde está la inteligencia artificial interviniendo y trae amenazas, así como oportunidades. Entonces fue un foro muy importante que se celebró, que estuvimos varios países y Ecuador tuvo un rol también muy importante. ¿Cuál fue la allí. posición de Ecuador, la ponencia de Ecuador en ese foro? Nosotros creemos firmemente en el Estado democrático, con elecciones libres, donde se respeta el derecho internacional, donde se respetan los derechos humanos, donde se cree en un desarrollo sostenible, donde se trabaja a favor de la población, de las libertades de la población. Entonces, esa fue la posición nuestra. Ahora, dentro de lo que era la inteligencia artificial, también nosotros hemos expuesto nuestra inquietud sobre cómo esta puede afectar particularmente elecciones, periodos de elecciones, pero también cómo esta puede ser un instrumento para fortalecer la propia democracia si es que se tiene una comunicación correcta. Entonces, es un foro bastante interesante, era la tercera vez que se celebraba esta cumbre y Ecuador sí tuvo un rol fundamental, con lo cual nos sentimos contentos que el Ecuador también lleve su voz sobre el modelo de desarrollo que el presidente Noboa ha planteado aquí en la región y a nivel internacional. ¿Y cuál es ese modelo de desarrollo? El que acabo de mencionar, con respecto a los estados que respetan las democracias en base a los principios que acabo de enunciar. Y por otro lado, en Viena, y ahí sí me salto a Viena, en Austria, en Viena, hubo la 67 conferencia de estupefacientes, donde participamos, esto fue organizado por un DOC, una división de Naciones Unidas, donde participamos, habrá sido unos 130 países, todos igual con sus ponencias, y nosotros detallamos cuál fue el recorrido para llegar al momento donde estamos, momento en que el mundo, y escúchese bien, el mundo, porque así me lo han expresado diferentes cabezas de misión de países que estuvieron allá, tienen puestos los ojos y la esperanza en el Ecuador como un modelo que lo pone el presidente Noboa para salir de problemas profundos de inseguridad, respetando nuestra Constitución, el Estado de Derecho, el derecho internacional, los derechos humanos y el derecho internacional. En ese foro que usted está citando de estupefacientes de Naciones Unidas en Viena, Austria, usted hizo una declaración, canciller, sobre la reducción del 60% de los homicidios en el Ecuador. ¿De dónde surge esa data? Y le hago esta pregunta porque en contrapartida, en un acto público, el comandante de la policía hablaba de una reducción del 17%, o sea, como que la cifra no cuadra. ¿Cuál es el sustento para ese 60% que usted mencionó, canciller? Las dos cifras son correctas. Las dos cifras son ciertas, dependen del periodo en que se lo mida. ¿A qué se refería usted? La exposición que yo hice sobre el proceso para tomar control de las prisiones del país y defender a 18 millones de ecuatorianos, hablaba sobre el decreto 110 y 111 el 9 de enero. La cifra que entregamos viene de la misma fuente, es decir, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Interior lanza un boletín donde dice que bajan las muertes violentas de 27 a 11, con decimales las pone. Si nosotros ponemos esto en porcentaje del 60% en un periodo de 30 días,
si recordamos del 9 de enero, el Ecuador del 9 de enero, y recordamos del Ecuador del 9 de febrero, sí sucedió eso. Las cifras que entrega el general Zapata en la vez que usted dice, también es correcta, pero es anualizada. Entonces, lo triste es, y aquí sí, gracias por la pregunta, vale aclarar, es penoso ver que cuando estamos en el exterior, cuando el mundo entero nos apoya, porque se hizo una mesa de diálogo para países cooperantes, para materia de seguridad, donde son los aportantes para apoyo en seguridad al Ecuador. Todos nos apoyan, todos ven el resultado porque es palpable, no nos estamos inventando. Aquí empiezan a salir cifras, se empieza a especular con lo que se dice y no se le pone el contexto en el cual ¿no será fue que faltó justamente hecho? ese contexto en su declaración? Usted nos está aclarando a qué se refería. Ajá. Ha señalado que también es cierta la cifra del general Zapata. Le pregunto si lo correcto no es comparar de un mes a otro mes, sino del mes en comparación al mismo mes del año anterior. Eso no es lo correcto. Depende de la perspectiva que uno quiera analizar. Cuando yo voy a contar en Viena la historia del Ecuador, desde el periodo que sube el presidente Noboa y que lanza los 2 decretos, hay un contexto cuando se lanzan estos números. Se habla del 9 de enero, se habla del 11 de enero, se habla del decreto y del efecto inmediato que produce. O sea, no se saca de contexto esto. Yo no puedo hablar de enero 9 del 2024 a enero 9 del 2025. Lo que pasa es que porque como no ha se pasado presentaron ambas declaraciones, parecería que hubo una contradicción, ministra. Jamás. Primero, no nos podemos prestar para entregar cifras que no salen de las propias instituciones que tienen la competencia. Y segundo, peor en un foro internacional ir a decir cosas que no corresponden. Eso es no conocer al gobierno, no conocer la institución y no conocerme a mí. Ministra, en otro tema, ¿en qué estado está la designación del nuevo embajador ecuatoriano en Washington? Estamos este rato a la espera para enviar una solicitud de beneplácito, el rato que el Estado estadounidense se pronuncie sobre esta solicitud de beneplácito, entonces nosotros nos podremos beneficiar. ¿Ustedes ya enviaron esa documentación? Todavía no. ¿Y por qué no todavía? Porque todavía no hemos enviado. Pero ¿por qué se ha demorado? Porque ya son varias semanas desde que Ivonne Bacchi fue relevada de ese cargo y reasignada a Francia. Y entiendo que está encargada la señora o señorita Soledad Peña. Ella está este rato encargada. Y así está notificado el Estado estadounidense, el Departamento de Estado está aceptado, se viene trabajando muy bien. De hecho, la semana pasada hubieron las conversaciones de alto nivel en los Estados Unidos donde se recibe una donación adicional de 10 millones para materia de seguridad, misma que fue anunciada y reforzada en Viena por el secretario Todd Robinson, quien después de mi charla en la mesa de donantes y cooperantes, toma la palabra Estados Unidos y menciona que soporta y apoya firme y contundentemente Estados Unidos a las actividades que está realizando el Ecuador para traer la paz y la seguridad. ¿Pero cuál es el cargo en este momento de Soledad Peña? Ella este rato está como encargada de negocios, así es. Pero cumple el requisito, cumple el perfil para ser embajadora. Porque eso era lo que se especulaba, que ella sea quien reemplace a Ivonne Bacchi. Nuevamente, las preguntas que vienen es sobre las especulaciones y le agradezco. Es importante para aclarar, no cumple el perfil como embajadora, por eso no se ha hecho la solicitud de beneplácito. Ya. Es potestad del presidente de la República solicitar el beneplácito sobre las personas de su confianza que cumplan con todos los requisitos que la ley estipula. En este sentido, tenemos varios países que tenemos que nombrar embajadores, que han terminado sus plazos y otros que tenemos que nombrar. La Santa Sede, Italia acabamos de pedir beneplácito, Canadá tenemos que solicitar para Estados Unidos. Son varios países, Corea tenemos que solicitar. Esa fue materia también que estuvimos conversando el día de hoy en Corea. No quiero perderme. A ver, Soledad Peña no cumple con el perfil para ser embajadora, ¿o sí? No cumple con todos los requisitos de la ley para ser embajadora. Entonces no puede ser embajadora. No se ha pedido la solicitud de beneplácito. ¿Y qué van a hacer entonces? ¿Van a nombrar a otra persona sobre la cual van a solicitar el beneplácito? Es potestad del presidente solicitar beneplácito en las diferentes misiones en el exterior sobre las personas
de confianza y sobre personas calificadas dentro de Cancillería también. Acordémonos, él tiene el 20% de cuota política, actualmente ha hecho uso del 8% de la cuota política, es el presidente que menor cuota política en los últimos 20 años ha utilizado en el exterior. Ministra, si bien todavía no se puede, digamos, dar a conocer quién sería o quiénes serían los perfiles, ¿ya los tendrían identificados? ¿El presidente de la República ya lo tendría identificado? Se tiene identificado, pero no es lo que corresponde dar nombres. Correcto. Mientras el Estado que entrega el beneplácito no se pronuncia. Entonces, sobre esta materia, con mucho gusto me puedo pronunciar, particularmente de Estados Unidos, el momento que el Estado americano se pronuncie. ¿Podríamos anticipar cuánto tiempo más tomaría conocer este nombre? Depende de los dos estados. Okay. Y depende del tiempo que se tome el Estado americano en entregar el beneplácito o no. Esta materia, de hecho, está regulada dentro de la Convención de Viena y estos son los procesos. Correcto. Y de este tema no se puede conversar hasta que existe ese beneplácito. Sí, yo entiendo cómo funciona eso, pero claro, yo no le había escuchado de que efectivamente usted está confirmando que Soledad Peña no será embajadora porque no cumple con los requisitos. Esas no han sido las palabras que yo he dicho. Yo le interpreto, por eso le pregunto. Yo le he dicho que usted me pregunta si cumple con los requisitos. Usted me dice que no cumple todos los requisitos. No ha cumplido todos los requisitos. Si no puede ser embajadora. No. Es lo mismo. El presidente nunca se va a ir en contra de una norma. Y eso creo que ya es hora de que reconozcamos cómo actúa. Él cumple a cabalidad la Constitución y todas las leyes. Jamás me va a pedir que yo haga algo que va en contra de la norma. Así que el Ecuador no se tiene que poner nervioso ni tiene que especular. Vivimos un momento tan difícil este momento, que no ha terminado, que recién hemos empezado, donde todos tenemos que seguir sumando, tenemos que sacar noticias positivas, tenemos que decir lo bueno que está sucediendo aquí y desde afuera hacia el Ecuador. El apoyo contundente que hay del exterior al Ecuador es impresionante. Es rico saber que no estamos solos. Y mire, voy a hacer la comparación porque a veces abrir los ojos al mundo y venir con una nueva perspectiva al Ecuador o traer esa perspectiva a los ecuatorianos. Yo hablaba con las autoridades coreanas y les preguntaba cómo transformaron a Corea en apenas 60 años después de que quedó devastada. Y me decían con apoyo internacional. Y qué rico en los mismos foros, porque estuvimos las mismas personas de un foro a otro, escuchar que el Ecuador no está solo. Pero esto lo dijo Estados Unidos, Japón, Austria, Alemania, Suiza, Suecia, Canadá, o sea, un montón de la Unión Europea, Francia, Italia, en la mesa de cooperantes. Y es bueno saber que estamos dentro del marco de las instituciones de Naciones Unidas que nos apoyan y arman estos foros para que se creen estas mesas de cooperantes, que para mí fue lo más importante de todo el viaje. Ministra Sommerfeld, pasando a otro tema, dos casos que han generado polémica, Jorge Glass y Hernán Luque Lecaro. Empiezo con el tema de Glass. ¿Cómo está la situación del ex vicepresidente que permanece en calidad de solicitante de asilo político dentro de la Embajada de Ecuador en México? ¿Se sabe algo de la postura de México? ¿Cómo asumieron ustedes la respuesta de la canciller mexicana, de la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, sobre el pedido que inicialmente hizo Cancillería para que le permitan a la fuerza pública ecuatoriana ingresar y detener al ex vicepresidente Glass? ¿Cómo está la situación de Glass y la relación con México a esta hora, canciller? A ver, primero vale la pena decir que la canciller Bárcena dio unas declaraciones basada en su justificación legal con la normativa que ellos creen que aplica para este caso y puso la postura de su país. El Ecuador ha puesto la postura del Ecuador basado también en normativa que existe a nivel nacional, a nivel internacional, porque estamos utilizando aquí la Convención de Asilo Diplomático. ¿Ya? Basados en esta convención, basados en el derecho internacional y en otros documentos que nos entregan el marco legal, el equipo diplomático de la Cancillería puso su postura,
que fue comunicado a México. Y no ha sido comunicado 1, 2, 3, sino muchas veces, la última hace pocos días. Dicho esto... Hubo una nueva comunicación claro, a México. Siempre. La última fue comunicada por escrito el día viernes. Ahora, dicho esto, el que cada país ponga su posición está bien, es lo correcto. Aquí entra la diplomacia. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Recibir a una delegación que la canciller Bárcena ha enviado al Ecuador para tratar este y otros temas. Ha llegado ayer en la tarde. El día de hoy inician estas conversaciones para seguir explicando entre un estado y otro cuál es la posición y la lectura. En el caso del Ecuador, la Asociación de Diplomáticos Ecuatorianos de Servicio Pasivo respalda la posición de Cancillería, porque cree que hay una normativa suficiente para este caso puntual de solicitar lo que el Ecuador, la posición del Ecuador en que no corresponde el asilo. Sin embargo, la diplomacia dice que el diálogo es lo correcto. Estamos abiertos a escuchar. Eso no quiere decir que vamos a cambiar de posición, porque hay todo un cuerpo colegiado que en base al derecho ha puesto su posición. Por otro lado, es importante mencionar que el solicitante de asilo sigue en la embajada, que también, en base a un montón de rumores que siempre salen todos los días, con el fin, yo creo, de desestabilizar el país, de crear caos, de romper una paz que los ecuatorianos exigen, y empiezan a especular con estos temas. Normalmente nosotros cada semana estamos enviando una solicitud para confirmación por escrito por parte de la embajadora de que se mantiene ahí. Las comunicaciones son de lo más cordiales. Las comunicaciones son abiertas. Pero entiendo que la alerta de hace pocos días no se generó a nivel de opinión pública, sino a partir de un comunicado interno de inteligencia de la Policía Nacional. Nunca había ese comunicado. O sea, ¿usted no puede certificar la veracidad de ese comunicado? No lo ha visto. En mis manos nunca llegó ese comunicado. Nunca llegó. Mire usted. ¿Usted lo tiene? No, yo no lo tengo. No, exacto. Es más, yo planteé públicamente que había que ver la información oficial que fue publicada por un colega y un medio, que yo le decía a la audiencia, si a mí mañana pasado me llega un documento y certifico que es oficial, por supuesto que lo publico. Pero para eso está el contraste, que es el trabajo periodístico. ¿Usted no lo ha visto? No lo he visto. No me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda que hay grupos interesados en que el caos reine en nuestro país, cuando somos los 18 millones de ecuatorianos que queremos paz y un país productivo, un país que nos dé oportunidades, un país donde llegue la inversión y se genere trabajo, porque todos tenemos derecho a tener una mejor calidad de vida, particularmente aquellos que hasta el día de hoy no han tenido ninguna oportunidad en nuestro país en zonas que están altamente afectadas por la violencia. Correcto, ministra. Rápidamente, en otro tema y en honor al tiempo, lo que preguntaba Fabricio, ¿cómo está el proceso para el trámite de extradición de Hernán Luque Lecaro luego de que hace 3 semanas aproximadamente la Corte de Justicia de Ecuador formalizó ya este pedido a Argentina? A ver, hace como 3 semanas lo que hubo fue una solicitud para arresto con fines de extradición. Más o menos hace unos 8 o 10 días. El Ecuador, a través de la Corte, solicitó a Cancillería como canal diplomático. No nos olvidemos que no es Cancillería la que decide qué hace, sino somos un canal diplomático. Recibimos de la Corte la solicitud para que se comunique al gobierno de Argentina que hay una solicitud de extradición del mencionado ciudadano para el Ecuador. Esto ya se lo ha hecho, se ha entregado a las autoridades correspondientes y estamos nosotros a la espera, en comunicación también, para darle seguimiento a este caso hasta que se tenga una resolución por parte del Estado de Argentina. Y lo ultimísimo, en 30 segundos, sobre Lenín Moreno, ¿ustedes tienen algún tipo de postura o de papel como Cancillería sobre la situación del expresidente que está siendo procesado por un caso judicial aquí en el Ecuador? No hemos tenido solicitud alguna de ninguna instancia del Estado, ninguna institución en este caso, en este periodo. Correcto. Ministra, valoro su tiempo y su gentileza y espero que nos vuelva a visitar. Muy gentil. Muchas gracias. Gracias a la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfield, que ha estado acá en A Primera Hora conversando de algunos temas vinculados a su gestión. 7:57. Pausa. Primera Plana,
Todas las noticias, todas las voces.